Sí. Buenos días, el Grupo Guía y su segmento Academia Virtual tiene el agrado y el privilegio de presentarles al doctor José María Dapó Fernández, que en el día de hoy nos va a dar una exposición magistral sobre tecnología y transparencia en el ámbito forense. En este día, su presentador va a ser el licenciado Roque Castro Verde, mi persona, en reemplazo del doctor Jorge Armando Chamillarreal, que tuvo un inconveniente, pues yo voy a reemplazarlo en esta ocasión. Tengo el privilegio de presentarle, como dije, al doctor José María Dapó Fernández, y el tema tecnología y transparencia en el ámbito forense. El doctor José María Dapó Fernández nació en Jaén en 1948, ha desarrollado toda su vida en Málaga, ciudad que lo ha nombrado hijo predilecto en el año 2014. Ocasionó el grado de licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada en el año 1970. Ha colaborado desinteresadamente con la Cátedra de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga desde su creación, impartiendo clases prácticas en materia de Derecho Procesal Civil. Ha sido designado profesor honorario de la asignatura donde impartió el último seminario en el curso 2011-2012. Actualmente prepara la colación del grado de doctor internacional sobre los objetos del ejercicio de la abogacía en Europa. En el año 2011 fue elegido miembro del European Law Institute, Europeo de Derecho, una organización independiente que presta asesoramiento y consejo práctico en el desarrollo del derecho europeo. Se incorporó al Ilustre Colegio de Abogados de Málaga en 1973, del que fue elegido decano, desempeñando el cargo desde diciembre de 1998 hasta enero de 2002. Ha formado parte del cuadro de profesores de la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, impartiendo lecciones de ontología profesional. Ha sido vicepresidente primero y posteriormente presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados. Ha sido vicepresidente tercero del Consejo General de la Abogacía Española, presidiendo los mismos las comisiones de Relaciones Exteriores y de Nuevas Tecnologías, esta última desde su creación. Ha sido presidente del Consejo de la Abogacía Europea, CCBE, con sede en Bruselas, en el año 2010. Anteriormente había presidido la delegación española ante dicho organismo durante 9 años. Durante 2 años presidió la Comisión de Derechos Humanos de la CCBE, y a la banda presidencia de la institución fue designado para presidir la Comisión de Deontología, cargo que ocupó durante 4 años. En el año 2006 fue elegido miembro de la Comisión Disciplinaria de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, y el año 2010 fue miembro de la Comisión Disciplinaria de Apelación del mismo tribunal. Está en posesión de la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort, de la Gran Cruz al Mérito en el servicio a la abogacía, así como Medalla de Oro de la ciudad de Málaga, entre otras condecoraciones y distinciones. Bueno, sin más preámbulos, presento al doctor José María Dapó Fernández. Vamos a hablar sobre la tecnología y transparencia en el ámbito forense. Doctor, para que se presente y salude a los participantes y a la membresía del Grupo Guía, que estamos muy orgullosos de tenerlo hoy como expositor, para que usted nos aclare tecnología y transparencia en el ámbito forense. ¿Qué consiste? ¿Es un nuevo paradigma o simplemente una nueva forma de emplear nuevas tecnologías en el ámbito forense? Si tienen la paciencia de oírme hasta el final, encontrarán que es una nueva dimensión que se abre ahora muy interesante.
con el ámbito de la tecnología. Pero me va a permitir, ante todo, que aparte de agradecerle su presentación, salude especialmente al magistrado del Tribunal Supremo, mi buen amigo don Carlos Alberto Vázquez, que me cursó esta invitación para participar en un foro tan prestigioso, y también que salude a los miembros de la Academia Panameña de Derecho Administrativo y al Grupo Guía, y que envía también un saludo especial a mis colegas, los letrados panameños, puesto que en su día tuvieron la deferencia de nombrarme colegiado de honor del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, aunque lamentablemente me temo que yo no he sabido corresponder a tan alto honor y mi participación activa ha sido muy escasa. Pero, en fin, entrando ya en lo que es el tema que nos ocupa, lo primero que me he preguntado es por el concepto de transparencia en el ámbito jurídico. Y sin tener ínfulas dogmáticas, puesto que todavía soy un humilde doctorando y no he coleccionado el grado, pero sí me he preguntado cuál sea la naturaleza jurídica de la transparencia en su acepción jurídica. Quizá arranque del derecho romano, donde, sobre todo, concretamente, Ulpiano ya estableció unas máximas que supongo todos conocen, que son honeste vivere, alterum non, que son honeste vivere, alterum non ledere, et sum quique tribuere, es decir, vivir honestamente, no dañar al prójimo y darle a cada uno lo suyo. Ahora sí vamos a tomar ahora el Facebook Live, por favor. Perfecto. Pues, sí, sigan su, no hay problema. Y ya estamos otra vez en Facebook. Bueno, les pido disculpas a los participantes, a la audiencia, a los amigos que están en la sección de la Academia Virtual del Grupo Guía. Un pequeño impasse ahí tecnológico, pero retomando el tema, con el doctor José María Cabo Fernández, tecnología y transparencia en el ámbito forense. Doctor, continúe sobre el aforismo que usted estaba mencionando de Cristiano. Sí. Una aforismo muy... Muchas gracias. Una filosofía de... Sí, les decía que posiblemente de esas máximas de Ulpiano, que era el vivir honestamente, no dañar al prójimo y darle a cada uno lo suyo, que el profesor Bueno Ochoa ha calificado como en las estructuras matrices del ordenamiento jurídico, entiendo que la transparencia está embebida en ese honeste vivere, dado que el concepto implica ofrecer una proyección hacia el exterior del propio comportamiento, de la propia conducta, que significa a su vez una valoración que los demás hacen de este comportamiento nuestro. En definitiva, estamos ante un concepto moral, que no jurídico, que no ha plasmado aún en concretos preceptos jurídicos, aunque sin embargo proyecta sus valores hacia muchos sistemas jurídicos mundiales. Al menos podemos decir que la transparencia tiene reflejo e informa el ordenamiento jurídico, sobre todo de la Unión Europea, aun cuando no haya sido recogido como uno de los valores esenciales e informantes de la Unión, de los que recoge el artículo 2 del Tratado de la Unión, según el cual la Unión se fundamenta en los valores de respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. No aparece ahí en el concepto de la transparencia, pero aún diría yo que no aparece. Es decir, yo tengo
la sensación de que sí aparecerá más o menos en un futuro más bien próximo que lejano. Pero, sin embargo, la eficacia de la transparencia sí ya se despliega en la Unión Europea. En este sentido, el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, editado por la Real Academia Española y dirigida por el eminente jurista que es su director, don Santiago Muñoz Machado, al definir la voz transparencia, contiene una acepción segunda que la define más o menos como un principio general que rige el funcionamiento del sistema institucional de la Unión Europea, del que deriva como principal manifestación jurídica para los ciudadanos europeos un derecho subjetivo. Este derecho es el derecho a la información. Pues bien, sentadas estas consideraciones, no olvidemos que en cuanto que va referida al comportamiento humano individual, esta transparencia, este concepto ha permanecido inalterable a lo largo de los siglos hasta finales del siglo XX. E incluso hay quien pretende que se extienda este concepto actualmente no ya a lo que son valores jurídicos en general, sino a los valores subjetivos de las personas individuales. Y en este sentido, tengo que poner un ejemplo que lamento tener que ponerlo, pero es muy reciente y muy citado ahora en España, y es que un magistrado del Tribunal Constitucional español se ha visto forzado a dimitir por la presión que ha recibido desde muchos sectores de la sociedad al haberse incoado contra él mismo un procedimiento penal por delito de violencia de género contra su cónyuge. Es decir, no porque haya tenido una actuación oscura o unas sentencias defectuosas, unas resoluciones, no, sino por su propio comportamiento personal. Hasta ahí llega el ámbito de la transparencia. Sin embargo, bueno, en tiempos más recientes, especialmente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la evolución de la sociedad ha tomado una línea de apertura crítica y democrática que ha propiciado crear alertas frente al oscurantismo en todos los ámbitos, haciendo aflorar situaciones que antaño resultaba imposible denunciar y públicamente quedaban por ello impunes. En tal sentido, voy a referirme a Europa y luego a España, puesto que son los ámbitos que mejor conozco en mi actuación profesional. Desde el principio de la creación en el año 1957 de la Comunidad Económica Europea, que ha devenido con el andar del tiempo en la actual Unión Europea, esta institución tiene entre sus valores esenciales el de la transparencia, concepto que, si bien no forma parte, como se ha dicho, del catálogo de los valores de la Unión expresamente enumerado en su artículo primero, antes citado, ni entre sus objetivos, que se relacionan en el artículo tercero, aparece, sin embargo, recogido, aunque no definido como principio, en varios de sus preceptos, de forma que puede decirse que la transparencia conforma el espíritu de la Unión Europea y se manifiesta como una consecuencia primigenia en el libre acceso a la documentación que emana de todas las instituciones europeas, esencialmente el Parlamento, la Comisión y el Consejo. En el Tratado Constitutivo de la Unión Europea se dice en el artículo 15, número 3, que todo ciudadano de la Unión, así como toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, tendrá derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, cualquiera que sea su soporte. Este derecho de información viene también recogido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que lo regula en dos preceptos. Uno genérico, el artículo 11, que es el derecho a la información, pero uno específico, que es el artículo 42, que indica lo mismo prácticamente que he citado antes, que todo ciudadano de la Unión o toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a acceder a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. Un derecho a la información que obviamente
tiene las lógicas limitaciones que imponen tanto las restricciones de carácter público, como son la seguridad pública, la defensa y los asuntos militares, las relaciones internacionales, la política financiera, la política económica de la comunidad o de cualquiera de los Estados miembros, y también limitaciones de carácter privado, como son la intimidad y la integridad de las personas. He de hacer notar que esta Carta de Derechos Fundamentales, donde se recoge este precepto, no es una mera declaración de principios, sino que es un texto legal plenamente vinculante, pues así se recoge en una declaración emitida por el Tribunal Constitucional Español el 13 de diciembre del año 2004, cuando indica que la integración en el Tratado de la Carta de los Derechos de la Unión le dota de carácter jurídicamente vinculante. No solamente es un aspecto de la transparencia, ese acceso a toda la información, sino también existe otro requisito, que es la posibilidad que tienen todos quienes actúan próximos a las autoridades comunitarias de inscribirse en el llamado Registro de Transparencia de la Unión Europea. Este registro de transparencia, que se creó en el año 2014 y en el que actualmente figuran inscritos unos 12.000 grupos de presión, permite que en todo momento pueda conocerse por cuenta de quién o de quienes pretenden ejercer su influencia los inscritos en el registro. Un registro que hace visible qué intereses se persiguen, quién los defiende y con qué presupuesto. Todos los grupos de presión, para ser inscritos, además, han de aceptar su sometimiento a un código de conducta específico. Aunque los términos de cabildero, lobista o grupo de presión tienen por definición connotaciones peyorativas, es importante, sin embargo, y en eso lanzo pongo una pica en Flandes, como decimos en castellano, es importante que las instituciones de la Unión Europea interactúen con los grupos y organizaciones que representan intereses específicos durante la fase de toma de decisiones, siempre con vista a garantizar que la política de la Unión refleje las necesidades reales de los ciudadanos. Los representantes de los grupos de presión tanto pueden ser organismos privados como organismos públicos o no gubernamentales, y pueden aportar al Parlamento conocimientos y experiencia práctica específica en numerosos ámbitos: el económico, el social, el medioambiental, el científico, etc. Pero sobre todo desempeña un papel clave en el diálogo abierto y pluralista en el que se basa un sistema democrático. Sirva como ejemplo de grupo de presión la organización que en su día me cupo el honor de presidir, el Consejo de la Abogacía Europea, que figura inscrita en la lista de lobistas admitidos a informar y, en su caso, a persuadir a los europarlamentarios de las aspiraciones de la abogacía europea, puesto que ese contacto con las autoridades comunitarias y que, influyendo lealmente en ellos, permite que las autoridades europeas conozcan los puntos de vista que posiblemente no habrían tenido en cuenta sin esa colaboración que le proporciona un grupo de presión tan importante como es el de la abogacía. ¿Cuál es el único inconveniente que tiene este registro? Pues que aún no es obligatoria la inscripción en el mismo, aunque he de decir que las autoridades comunitarias, cuando uno se anuncia la visita y el tema que va a tratar, siempre le dan un vistazo a ver si está inscrito el grupo de presión en ese registro. También, si hablamos de transparencia, tenemos que decir que los eurodiputados vienen obligados, y todo el mundo tiene acceso a todos los gastos que puedan tener y que puedan incurrir, porque al fin y al cabo la línea que se persigue es diafanidad en el gasto público para evitar corrupciones y corruptelas, sobre todo de los miembros del Parlamento, en el empleo de unos fondos que le han sido aportados por todos y cada uno de los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión
a través de sus impuestos. De los 27 países que existen en la Unión Europea tras la salida del Reino Unido de la Gran Bretaña. Hay que decir que en España también existe un registro similar creado en el año 2016 por la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, que es un organismo público dependiente del Gobierno, pero sometido al control parlamentario, que a día de la fecha cuenta actualmente con unas 1.100 entidades y asociaciones inscritas. Si nos movemos tanto en un ámbito, en el ámbito de la transparencia, en el ámbito jurídico de la Unión Europea, y nos movemos al plano nacional español, en España, un reputado catedrático y magistrado del Tribunal Supremo, don Francisco Javier Orduña Moreno, ha escrito una obra titulada La transparencia como valor del cambio social, su alcance constitucional y normativo. En la recensión que el propio autor efectúa de su obra, tras constatar la rapidez con la que están fluyendo los cambios en la sociedad, indica, con un símil ecológico muy de actualidad, lo siguiente: se diría que la aceleración en el calentamiento global del planeta está provocando un vertiginoso cambio climático con el correspondiente deshielo o liquidez de las ideas y valores que en el pasado reciente representaron la base sólida y segura de nuestras convicciones. Razón por la cual considera este autor que resulta necesario que afrontemos este proceso de cambio y de reforma desde la solidez que aportan los nuevos valores que responden a la convicción social acerca de lo que consideramos ya como justo o procedente. Y centrándonos específicamente en la transparencia, el profesor Orduña Moreno indica lo siguiente: a poco que reflexionemos, observamos la relevancia que ha cobrado para la sociedad española la cuestión de la transparencia. Ello es así porque la noción de transparencia como ideal o referente han arraigado de forma ejemplar las aspiraciones de cambio y de reforma que anidan en nuestra sociedad civil, siendo representativa del valor que impulsa el cambio social en la actualidad. Aspiración de cambio que comporta todo un cambio cultural acerca de los nuevos paradigmas en los que los ciudadanos quieren asentar tanto su moderna relación con el Estado, que es la transparencia política, como su relación con la administración pública, transparencia administrativa, y sus relaciones contractuales como consumidores o clientes, transparencia contractual. Y continúa augurando el profesor Orduña Moreno el desideratum de que la configuración jurídica de la transparencia como nuevo valor o principio constitucional comportará unas ventajas que como sociedad, indica, sinceramente no podemos desaprovechar, pues representará una clara revitalización de la calidad de nuestro sistema democrático en cada una de sus principales arterias. E incluso llega a aventurar con una predicción de futuro que, dada su conexión con las nuevas tecnologías, la plasmación de la transparencia en la normativa favorecerá el reconocimiento constitucional de los llamados derechos digitales como una realidad ya indisociable de los derechos y libertades fundamentales de las personas. Pues bien, este principio de transparencia en el ámbito administrativo ya ha sido consagrado legislativamente por la Unión Europea y también en España. La preocupación por la transparencia administrativa, las relaciones entre la administración pública y los administrados, comenzó en la Unión Europea hasta donde nos alcanza hace ya 40 años, en el año 1980, con la promulgación de una directiva de 25 de junio de 1980 relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas, en cuya exposición de motivos esta directiva indica que la aplicación eficaz y equitativa a las empresas públicas y privadas de las normas del tratado relativas a las ayudas
solo puede llevarse a cabo si estas relaciones financieras se hacen transparentes, indicándose también que la puesta a disposición de los fondos públicos para las empresas públicas puede hacerse tanto directa como indirectamente. Conviene, por tanto, que se garantice la transparencia independientemente de las modalidades según las cuales se efectúa la puesta a disposición de los fondos públicos, pues llegado el caso, conviene garantizar un conocimiento adecuado de las motivaciones de esa puesta a disposición y de su utilización efectiva. La directiva que he citado fue modificada por otra del 2005 y una segunda vez en el año 2006, aunque se han conservado incólumes en las tres los mismos principios esenciales de la transparencia. También, posteriormente, la Unión Europea tiene una directiva del año 2004 sobre contratos públicos, que fue derogada 10 años después por una directiva del año 2014. La directiva derogada continúa un artículo segundo regulador de los principios de adjudicación de los contratos que establece lo siguiente: los poderes adjudicadores darán a los operadores económicos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y obrarán con transparencia. No se puede olvidar que el principio de la libre competencia se encuentra ínsito en la estructura bajo la cual se concibió la creación de la Europa comunitaria, pues toda la legislación y jurisprudencia comunitarias se sustenta en los principios derivados de la competencia, como son la libre circulación de personas, libre circulación de bienes y libre circulación de capitales. De ahí que las directivas vigentes actualmente recojan ese principio e incluso lo amplíen, pues al decir que se actuará con igualdad y sin discriminación y de manera transparente, la contratación, añade, no será concebida con la intención de excluirla del ámbito de aplicación de la presente directiva, ni de restringir artificialmente la competencia. Se considerará que la competencia está artificialmente restringida cuando la contratación se haya concebido con la intención de favorecer o perjudicar indebidamente a determinados operadores económicos. En sintonía con la legislación expuesta, el principio de transparencia es aplicado y refrendado por la jurisprudencia comunitaria, como recoge, entre otras, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de septiembre de 2016, que en su fallo dice con meridiana claridad que el artículo 2 de la directiva a la que hemos aludido debe interpretarse en el sentido de que, con posterioridad a la adjudicación de un contrato público, no es posible introducir en él una modificación sustancial sin abrir un nuevo procedimiento de adjudicación del contrato, ni siquiera en el supuesto de que esa modificación constituya objetivamente una solución de compromiso que implique renuncias recíprocas de ambas partes y pretenda poner fin a un conflicto de resultado incierto nacido de las dificultades que la ejecución del contrato plantea. La transparencia en España, y paso ya a este otro capítulo, una vez hecha la transposición a la legislación nacional española de la legislación comunitaria, ha fructificado en la promulgación de dos preceptos singulares: una ley de transparencia financiera y una ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La ley de transparencia financiera, que es de 3 de abril de 2007, indica que el objetivo fundamental de la misma es evitar los abusos de posición dominante por parte de las empresas que tengan conocidos derechos especiales o exclusivos o se encuentren encargadas de la gestión de servicios de interés económico general, que reciban cualquier tipo de compensación por el servicio público y que realicen también otras actividades, así como controlar las relaciones financieras existentes entre empresas públicas y las administraciones públicas, ya sean de ámbito estatal, autonómico o local. Se trata, en definitiva, de garantizar la transparencia financiera
de esa relación. Y es que hay un interés nada exagerado en preservar el flujo económico de dinero público por cauces de transparencia que eviten cualquier sombra de desvío torticero del activo público circulante o el mal uso de estos caudales en operaciones torpes o ajenas a la finalidad para la que se conceden. 6 años más tarde se promulga la segunda de las leyes a que hacíamos referencia antes, que es la ley 19/2013 de 9 de diciembre, que es la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Es una ley que consagra una novedosa figura jurídica cuyo contenido se engloba en su propio enunciado. Nos referimos a la publicidad activa que impone esta ley con carácter obligatorio. Esta ley tiene un triple alcance. Incrementa y refuerza la transparencia de la actividad pública que se articula a través de obligaciones de publicidad activa para todas las administraciones y entidades públicas. Reconoce y garantiza el acceso a la información regulado como un derecho amplio, tanto subjetivo como objetivo, y establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento, lo que se convierte en una exigencia de responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de relevancia pública. Hay que reconocer que en estas tres vertientes la ley supuso un importante avance en la materia y establece unos criterios homologables al del resto de las democracias consolidadas. De ahí que en su ámbito subjetivo de aplicación, esta ley de transparencia pública recoge a todas las instituciones del Estado que el propio precepto se encarga de enumerar en evitación de omisiones y que van desde la Casa de Su Majestad el Rey hasta las sociedades mercantiles privadas en cuyo accionariado tenga el Estado una participación superior al 50%. Por ello, dice la ley, hace la enumeración que se aplica a la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, y va enumerando, me centro exclusivamente en uno que es más llamativo, el que recoge, además de la Casa de Su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, Consejo de Estado, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Consejo Económico y Social, etc. Porque han de ser todas transparentes y tener para ello la ley establece un portal de transparencia que obliga a hacer públicas todas sus actividades. Pero además no han de ser, según esta ley, solo jurídicamente transparentes las instituciones y organismos de la administración pública. También resultan obligados los partidos políticos, organizaciones sociales y organizaciones empresariales. E incluso las entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. Esta misma ley de transparencia creó, como decimos, un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que tiene rango de organismo público y está adscrito al Ministerio de Hacienda, actuando con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines. ¿Cuáles son esos fines? Pues promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno. Sirva como ejemplo de esto el que de la labor que se realiza por este Consejo de Transparencia, el que el pasado mes de septiembre de este año el Consejo emitió un informe muy favorable para el Consejo de la Abogacía Española,
puesto que indica que cumple un porcentaje de un 89% de transparencia y un 92% en lo relativo a la información económica. Sentado esto, y puesto que ya no debo andar muy sobrado de tiempo, hemos hablado del principio de transparencia contemplado desde la perspectiva de las actuaciones del ser humano como persona física, ya sea de forma individual o en cualquiera de las formas asociativas que pueda adoptar en el mundo jurídico. Pero vamos a dar un paso más. ¿Cómo se logra la transparencia cuando tratamos no de seres humanos, sino de ese apéndice de la mente humana ya existente en el mundo real, que es la llamada inteligencia artificial? A diferencia de lo que sucede en otros continentes y singularmente en América del Norte y Asia, al iniciarse institucionalmente la regulación de la denominada inteligencia artificial en la Europa comunitaria, se le ha imprimido un matiz muy interesante y singular que la diferencia de las restantes potencias que avanzan en este campo. Nos referimos al control ético de los algoritmos que integran la inteligencia artificial. La preocupación por la preservación de los valores éticos surge en el Consejo Europeo celebrado en Bruselas en octubre del año 2017, hace, por tanto, 3 años. En sus conclusiones, el Consejo señaló que la Unión Europea necesita concienciarse de la urgencia de hacer frente a las nuevas tendencias, tales como la inteligencia artificial, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de los datos, así como de los derechos digitales y las normas éticas. Ya en una cumbre previa específica celebrada en septiembre del mismo año, se concluyó que había que dar prioridad a los trabajos sobre el mercado único digital y que también debían llegar a un acuerdo sobre la libre circulación de datos no personales y un código para las comunicaciones electrónicas. Por otra parte, el Consejo Europeo subrayaba la necesidad de una mayor transparencia en las prácticas y en los usos de las plataformas, así como que había que concienciarse de la urgencia de hacer frente a las nuevas tendencias, lo que comprende, decía, cuestiones como la inteligencia artificial y las tecnologías de cadenas de bloques, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de los datos, así como los derechos digitales y las normas éticas. Es así como solo el 25 de abril del 18, 5 meses más tarde, la Comisión Europea emitió un comunicado al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico, titulado Inteligencia Artificial para Europa. Como ocurre con cualquier tecnología transformadora, decía el comunicado, algunas aplicaciones de la inteligencia artificial pueden plantear nuevos problemas de carácter ético y jurídico. Por ejemplo, en relación con la responsabilidad de decisiones potencialmente sesgadas. Por consiguiente, la Unión Europea debe asegurarse de que la inteligencia artificial se desarrolle y aplique en un marco adecuado, que promueva la innovación y respete los valores y derechos fundamentales de la Unión, así como principios éticos tales como la obligación de rendir cuentas y la transparencia. La Unión Europea, seguía diciendo esta comunicación, está asimismo en una posición preeminente para encabezar este debate a escala mundial. Todo esto es lo que va a permitir a la Unión Europea afirmar su diferencia y ser el adalid de un planteamiento con respecto a la inteligencia artificial que beneficia a las personas y a la sociedad en su conjunto. Con la urgencia requerida para poder subirse a tiempo al tren de la innovación tecnológica, solo 2 meses después, en junio de 2018, la Comisión Europea creó el llamado Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial,
cuyo objetivo era ayudar y apoyar la puesta en práctica de una estrategia sobre inteligencia artificial y para preparar dos objetivos: las guías éticas sobre inteligencia artificial y recomendaciones de política e inversión. A lo que se ve, la Unión Europea ha tenido un interés paralelo, si no incluso diríamos que superior, en que hacer que avance la regulación ética de lo que es la inteligencia artificial al mismo tiempo que la evolución tecnológica que está experimentando a pasos agigantados esta tecnología. Claro que llegados a este punto tenemos que preguntarnos qué es la inteligencia artificial. El término inteligencia artificial se aplica a los sistemas que manifiestan, todo esto son palabras de esta comisión de expertos. Digo que se aplica este término a los sistemas que manifiestan un comportamiento inteligente, pues son capaces de analizar su entorno y pasar a la acción con un cierto grado de autonomía, con el fin de alcanzar objetivos específicos. Los sistemas basados en la inteligencia artificial pueden consistir simplemente en un programa informático, como son los asistentes de voz, los programas de análisis de imágenes, los motores de búsqueda, los sistemas de reconocimiento facial, pero la inteligencia artificial también puede estar incorporada en dispositivos de hardware. Por ejemplo, en los robots avanzados, en automóviles autónomos, en drones o en aplicaciones del Internet de las cosas. Estamos utilizando la inteligencia artificial diariamente, por ejemplo, para traducir de un idioma a otro, para generar subtítulos en los vídeos, o videos como dicen ustedes, o provocar el correo, mejor dicho, bloquear el correo electrónico no solicitado, es decir, el spam. Muchas tecnologías de la inteligencia artificial requieren datos para poder mejorar su rendimiento. Y una vez que funcionan bien, pueden ellos mismos ayudar a mejorar y automatizar la adopción de decisiones en el mismo ámbito. Por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial se puede entrenar con vistas a utilizarlo para detectar los ataques informáticos a partir de los datos obtenidos de la red o del propio sistema en cuestión. A finales del referido año 2018, la misma comisión remitió otra comunicación a las restantes autoridades comunitarias titulada Plan Coordinado sobre la Inteligencia Artificial. En esta comunicación se incluye un punto que es desarrollar directrices de ética con una perspectiva global y garantizar un marco jurídico favorable a la innovación. Para garantizar la confianza que es necesario para que las sociedades acepten y utilicen la inteligencia artificial, la tecnología debe ser predecible, responsable, verificable, respetar los derechos fundamentales y observar las reglas éticas. De lo contrario, el uso de la inteligencia artificial puede conducir a resultados indeseables como crear una cámara de eco donde las personas solo reciben la información que corresponde a sus propias opiniones o reforzar la discriminación, como ya ha sucedido con un algoritmo que se volvió racista en el plazo de 24 horas debido a la exposición a material racista. Fundamentalmente, los seres humanos deben entender cómo la inteligencia artificial toma decisiones, pues Europa puede convertirse en un líder mundial en el desarrollo y el uso de la inteligencia para el bien y la promoción de un enfoque centrado en el ser humano y en principios de ética por diseño. Ya voy a ir concluyendo, si estoy dentro de tiempo, pero no quiero terminar sin enumerar los principios que regulan la inteligencia artificial a nivel europeo, puesto que lo que no podemos perder de vista es que la inteligencia artificial, su regulación es muy delicada, puesto que comporta la sumisión al libre mercado de una regulación legal, con lo que ello impone
para el cúmulo de intereses de toda índole en juego que conlleva la creación y desarrollo de programas de inteligencia artificial. Partiendo de estas prevenciones, la regulación ética realizada en Europa, anticipándose en este punto a los Estados Unidos y a Canadá, se ha hecho mediante dos instituciones de diferentes ámbitos, el Consejo de Europa y la Comisión Europea. A finales del año 2018, que fue el año prolífico en estas manifestaciones, se publicó una Carta Ética Europea de Utilización de la Inteligencia Artificial, elaborada por un comité del Consejo de Europa. Es un elemento normativo para regular la deontología, específicamente en su aplicación de los sistemas artificiales al mundo jurídico y más concretamente al ámbito judicial. Esta Carta Ética, que fue adoptada posteriormente por el Consejo de Europa y es el primer texto europeo sobre la materia, proporciona un marco de principios destinados a guiar a los legisladores y a los decisores jurídicos, así como a los juristas y profesionales de la justicia, en la gestión de un rápido desarrollo de la inteligencia artificial en los procedimientos judiciales nacionales. Aunque estos principios son tan generales que bien podrían ser aplicados a todo el cuerpo de leyes que pretenda regular la inteligencia artificial y no solo al ámbito forense. La aplicación de la inteligencia artificial debe hacerse, añade la presentación, de modo responsable, de conformidad con los derechos fundamentales garantizados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los datos de carácter personal. El Consejo de Europa considera que es crucial garantizar que la inteligencia artificial sea una herramienta al servicio del interés general y que su utilización se efectúe en el respeto a los derechos fundamentales individuales. Y los 5 principios que se recogen en esa carta, que son, como digo, muy genéricos, aunque luego se desarrollan y su desarrollo nos llevaría muchísimo tiempo, son, en primer lugar, el principio de respeto a los derechos fundamentales, que tanto se reitera, garantizar el diseño e implementación de herramientas y servicios de inteligencia artificial que sean compatibles con los derechos fundamentales. En segundo lugar, el principio de no discriminación. Es decir, hay que prevenir específicamente la creación o el refuerzo de discriminaciones entre individuos o grupos de individuos, para evitar que se den. Un tercer principio es el principio de calidad y seguridad, que en lo que concierne al tratamiento de las decisiones y datos judiciales implica utilizar fuentes certificadas y datos intangibles con modelos concebidos de forma multidisciplinar, todo ello en un entorno tecnológico protegido. El cuarto principio es la transparencia, la neutralidad y la integridad intelectual, puesto que han de hacerse accesible al crearse estos programas y no solamente accesible, sino también comprensible la metodología de tratamiento de datos y debe permitirse autorizar las auditorías internas de estos programas como signo evidente de la transparencia de los mismos. Y un último principio que es el de control por el usuario, prohibir un enfoque prescriptivo en el sentido de preceptuado y permitir que el usuario sea un actor informado y dueño de sus elecciones. Por su parte, el Consejo de la Unión Europea, en octubre también de 2018, inició el desarrollo del estudio de la inteligencia artificial mediante un plan quinquenal que todavía está en vigor, pues es un plan que se inició en 2019 y culminará en 2023, aunque no sé si tendrá prórroga con la pandemia, que en materia de inteligencia artificial se fija como objetivo definir el papel que podría desempeñar la inteligencia artificial en el ámbito de la justicia y desarrollar una herramienta de inteligencia artificial para el análisis de las resoluciones judiciales.
En el seguimiento de esta tarea, la Comisión Europea hizo públicos los avances del grupo de expertos a que me refería anteriormente, estableciendo unas directrices éticas que se resumen en los siguientes 7 requisitos esenciales para lograr una inteligencia artificial fiable. En primer lugar, la intervención y la supervisión humanas. Los sistemas de inteligencia artificial deben facilitar sociedades equitativas apoyando la intervención humana y los derechos fundamentales, y no disminuir, limitar o desorientar la autonomía humana. En segundo lugar, deben estar basados en principios de robustez y seguridad. La fiabilidad de la inteligencia artificial requiere que los algoritmos sean suficientemente seguros, fiables y sólidos para resolver errores o incoherencias durante las fases del ciclo de vida útil de estos sistemas. En tercer lugar, privacidad y gestión de datos. Los ciudadanos deben tener pleno control sobre sus propios datos, al tiempo que los datos que les conciernen no deben utilizarse para perjudicarles o discriminarles. En cuarto lugar, transparencia. Debe garantizarse la trazabilidad de los sistemas de inteligencia artificial. En quinto lugar, la diversidad, no discriminación y equidad, puesto que los sistemas de inteligencia artificial deben tener en cuenta el conjunto de capacidades, competencias y necesidades humanas y garantizar la accesibilidad. En sexto lugar, el bienestar social y medioambiental. Los sistemas de inteligencia deben utilizarse para mejorar el cambio social positivo y aumentar la sostenibilidad y la responsabilidad ecológica. Y el séptimo y último mandamiento que nos dice este grupo de expertos es la rendición de cuentas. Deben implantarse mecanismos que garanticen la responsabilidad y la rendición de cuentas de los sistemas de inteligencia artificial y de sus resultados. A propósito de este último punto, el de la rendición de cuentas, actualmente existe un interesante debate doctrinal sobre un tema que en cierto sentido es colateral al que nos ocupa, como es el de las consecuencias derivadas de la creación y aplicación de la inteligencia artificial, pues que en España el profesor Portellano Díez ha expuesto con suma brillantez, puesto que asocia los problemas que pueden surgir del funcionamiento de la inteligencia artificial al estudio de los mismos a la luz de la Directiva Europea de Responsabilidad por Productos Defectuosos. Como ven, y aquí con esto concluyo, la investigación jurídica para regular el uso y la aplicación de la inteligencia artificial no se detiene y avanza colocando hitos por el inmenso desierto legislativo que ahora se nos abre sobre la materia, pues para los estudiosos del derecho supone una actividad totalmente nueva y por ello carente de regulación previa. Un desierto legislativo que confío que no se avance con el pausado andar de una caravana de camellos, sino al ritmo más trepidante y vivaz de un vehículo todoterreno, aunque sin exceder los límites de velocidad que impone la prudencia al buen legislador. Lo más importante de todo es, a mi juicio, que hoy por hoy, y espero que por muchos años, la inteligencia artificial regulada bajo estos principios de ética y transparencia seguirá bajo el control humano, al menos en Europa, y sus acciones, tanto benéficas como maléficas, también. Pero sobre todo, lo que como jurista más me importa es que en un futuro cada vez más cercano, los eventuales desmanes que se puedan cometer con la inteligencia artificial, al menos la Made in Europe, no quedarán impunes. Muchas gracias. Doy con esto por terminado y me someto a su benevolencia. Muchas gracias, doctor José María Lamó
Hernández por brillante decisión y vamos a pasar al segmento de preguntas y respuestas. Hay unos participantes que varios que han presentado una pregunta en base a que varios digamos, intelectuales y dueños de compañías nacionales muy importantes, Elon Musk, Bill Gates, entre otros, Allen, han advertido sobre la inteligencia artificial. Parece que la inteligencia artificial está basada en una serie de algoritmos muy complejos. Preguntan los participantes cómo insertar o encriptar dentro de esos algoritmos principios morales, éticos, deontológicos, que son cualidades eminentemente humanas, en algo que es eminentemente matemático. ¿Cuáles serían esas salvaguardas para evitar que la inteligencia artificial abrume las salvaguardas que el ser humano pueda, o la inteligencia humana pueda poner como barreras para que pasen esos límites? Porque hay las leyes de la robótica de Asimov. Creo que esas quedaron un poco atrás. Ahora la inteligencia artificial va mucho más allá de llegar, digamos, a compararse con esas leyes de la robótica de Asimov. ¿Cómo usted pensaría o, digamos, respondería esa interrogante que es legítima y bastante, digamos, profunda? Mire, no es fácil, pero tampoco es tan difícil. Estamos hablando, habrán visto que lo que he enumerado son principios, unos principios muy genéricos, pero precisamente por eso muy omnicomprensivos, y cualquier que permiten hacer un estudio de comparación entre esos principios y la regulación del programa. Es decir, si se le inculcan al programa, incluso inconscientemente, pues unas concepciones racistas o discriminatorias en cualquier sentido, pues el programa responderá, y con ese aprendizaje que a su vez va adquiriendo, irá asimilando unos conceptos discriminatorios o racistas y los asimilará. Y por tanto estará creando una disfunción el programa que permitirá luego hacer ese tipo de resoluciones o de soluciones a través de la inteligencia artificial que sean discriminatorias. Hay unos ejemplos muy claros en la literatura jurídica que ha estudiado esto. Estoy pensando ahora mismo en una jueza holandesa que ha escrito bastante sobre esto y que ha establecido fundamentalmente un estudio comparativo de las resoluciones dadas por determinados magistrados para determinar cuáles eran las desviaciones de ese magistrado, desviaciones, insisto, que inconscientes, porque son desviaciones propias de su propia forma de pensar. Pero precisamente lo bueno que puede tener el estudio comparado de ese tipo de resoluciones, verán cómo al final, pues si a un juez se sabe, y hay programas ya en el mercado que estudian qué tipo de resoluciones da este determinado magistrado o este determinado tribunal, ahí ya se ve cómo hay unas desviaciones, quiero pensar que en la mayoría de los casos son desviaciones inconscientes, pero que ya determinan una línea de pensamiento de determinada persona o tribunal. Se pueden introducir elementos de corrección con el estudio matemático de esos algoritmos
que compensen esas desviaciones. Pero claro, el que realice ese algoritmo no debe estar solo al servicio de la empresa que lo contrata y para la que trabaja, sino que debe tener delante o enfrente de su pantalla estos principios elementales y él mismo, cuando esté construyendo el algoritmo o modificarlo, tener en consideración estas normas esenciales, que son muy poquitas. Hemos visto que hay 5 por un lado y 7 por otro, y muchas coincidentes, pero que permiten encauzar esos programas por unos caminos que lleven a la conclusión lógica pura, digamos, no contaminada. Porque precisamente yo decía antes que el gran problema que tiene el regular la inteligencia artificial es que estamos hablando de leyes no solo matemáticas, sino casi las más importantes, que son las leyes mercantiles. Estamos intentando regular un producto que está en el mercado y que se rige por leyes mercantiles, por unas normas éticas de comportamiento. Al fin y al cabo, es un comportamiento lo que tiene una inteligencia artificial, puesto que llega a sus propias conclusiones. No se soluciona el problema tan fácilmente, porque los que estén versados en la materia sabrán que incluso se producen los propios sistemas más avanzados de inteligencia artificial tienen lo que llaman una caja negra, que son donde se almacenan los razonamientos lógicos que ha generado el propio sistema de inteligencia artificial y que no son accesibles a quienes lo construyeron. Es decir, que la importancia es tremenda y por eso, si la desviación arranca del origen, puede conducir a unas conclusiones catastróficas. Sí, exactamente. Hay un experimento. Sí, hay experimentos de ese tipo, hay muchos, hay profesores universitarios estudiosos sobre la materia y claro, lo que tienden todos ellos es a evitar que la norma esté puesta, que la inteligencia artificial esté creada al servicio de unos intereses determinados, sino más bien apelando al bien común. Por eso casi tendría que remontarme a esas máximas de Ulpiano del honeste vivere, alterum non lede, vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada uno lo suyo. Claro, si uno está pidiendo una respuesta a un tribunal y esa respuesta le llega viciada, no se le está dando lo que le corresponde, por poner un ejemplo. Hay otra pregunta, doctor. Hay otra pregunta sobre la parte al principio, cuando usted comenzó. ¿Sí? Hay otra pregunta que viene relacionada con pienso participantes pregunta si lo que usted quería decir con tecnología y transparencia es una herramienta eficaz para atacar la corrupción desde el punto de vista en que la tecnología hace más eficiente, pero debe ser también unida a la transparencia. Tecnología y transparencia puede ser una herramienta muy eficaz para combatir la corrupción en nuestros países. Evidentemente, tanto un código como otro recogen el principio de transparencia entre ellos, y porque la inteligencia artificial
debe tener una trazabilidad y permitir que en todo momento cualquiera, por lo menos no cualquiera, pero personas que con un cierto grado de conocimiento puedan acceder al programa y con ello determinar si este programa ha sido elaborado bajo unos intereses torticeros, buscando siempre una desviación que dé una apariencia de legalidad, pero que en el fondo encubra desviaciones que perjudiquen a la sociedad o que favorezcan simplemente a la persona o entidad que ha creado o ha ordenado crear esos programas. Es decir, se trata de que haya un control de los programas inicialmente por las propias entidades o personas, si acaso que hubiera, que los crean, pero sobre todo que haya un control exterior público que permita detectar esas desviaciones y retirar el programa del mercado. Porque se ve que perjudica. Por eso les decía ahora al concluir que hay quien se está estudiando mucho en Europa cómo se determina la responsabilidad derivada de los programas defectuosos. Y defectuosos no quiere decir porque se rompan, sino defectuosos porque estén defectuosamente concebidos y busquen una finalidad que malévola, espúrea, que se aparte de esos principios. Por tanto, ahí es donde tenemos que incidir en que hay que regular la responsabilidad del fabricante del producto. Puesto que, aunque en última instancia no sea el responsable del resultado, pero sí ha creado la máxima. Es volver a un principio penal que a mí me enseñaron de pequeño, que, bueno, de pequeño digo de joven, cuando me iniciaba en los estudios, que era el causa, cause, causa, causato. El que es causa de la causa es causa del mal causado. Pero también, doctor, que viene ya muy pronto, las computadoras cuánticas, ¿no? Que van a tener un rendimiento exponencial de veces superior a las actuales que son digitales, ¿no? Basadas en el sistema binario y van a potenciar la inteligencia artificial en una forma un tanto directa para la humanidad, así que también hay que prepararse para ese salto, digamos, cuántico en cuanto a la tecnología de las computadoras. Muchas de las tecnologías que estamos ahora utilizando, pues ya van a ser superadas por la tecnología de las computadoras cuánticas. Van a tener un rendimiento mucho más amplio que los actuales. Así que, bueno, yo le agradezco al grupo guía Panamá y el segmento de la Academia Virtual, de María Dabo Fernández, le agradecemos profundamente su exposición magistral. Este tema va para más, quizás en otra ocasión tengamos el privilegio de tenerlos para que con otro tema o con dando más este tema tan importante. A su disposición, y si es de forma, y si pudiera ser de forma presencial, muchísimo mejor, porque me encanta Panamá. Bueno, nosotros estamos igual que en muchos lugares, pues, una crisis sanitaria debido al COVID-19, pero en una ocasión propicia en podamos pues viajar libremente entre las naciones hermanas y amigas, la madre patria de España, pudiéramos tenerlo aquí presencialmente, brindándonos todos esos conocimientos y todo ese análisis crítico y muy interesante porque son ejercicios académicos que tienen un contenido muy actualizado, muy importante
Creo que la transparencia, en Panamá tenemos la Autoridad Nacional de la Transparencia y la Información, la doctora Elsa Fernández, que no está haciendo trabajos que antes pues, no se tenía la importancia. ¿Cuál era la importancia de la transparencia en estos tiempos de tecnología? Yo pienso que es importante ir ambas porque eso le da, nos refuerza la parte administrativa del Estado, refuerza los derechos humanos, refuerza toda la sociedad. Por eso, si me permite, por eso le he hecho referencia a esa legislación que hay sobre transparencia, que al fin y al cabo lo que hace es poner de manifiesto todo, desde la gran corrupción hasta la pequeña. Ayer, y perdonen que ponga un ejemplo local, pero ayer en España los periódicos publicaron que el presidente del gobierno había ido en unas vacaciones a una residencia de propiedad del Estado. Hasta ahí muy bien, porque para eso está, pero se había llevado a unos cuantos amigos. Entonces, eso ha quedado en evidencia porque están obligados por el portal de transparencia a poner en conocimiento las autoridades que gestionan esos inmuebles, a decir quién ha estado allí, con quién ha estado, etc. Eso, que es un detalle, digamos, menor, permite acceder a corrupciones mayores. No, muchas gracias, excelente. Bueno, doctor, el tiempo es nuestro enemigo. Ojalá lo podremos tener aquí en forma presencial en nuestro país para entonces extender una invitación por una ocasión pura. Espero que se mantenga en salud. Siempre mantengamos esa comunicación entre la madre, el padre, la representada de su persona y el Grupo Guía de Panamá y todos los miembros de la Academia Panameña del Derecho Administrativo, que también me imagino y así también requieren y exigen su presencia aquí en Panamá para entonces intercambiar ese conocimiento y esa sabiduría. Como se dice en árabe, inshallah, que en español es ojalá. Ojalá eso sea verdad pronto. Buenas tardes. Bueno, doctor, a todos los participantes le agradecemos su presencia, por lo menos en la forma virtual. Le agradecemos la atención del Grupo Guía de Panamá y el licenciado Roque Castro Verde. Le dan las gracias por toda esa atención y toda esa digamos, licencias que nos dan sobre todo que estamos tratando de hacer una academia virtual en este tiempo de crisis. Le agradezco, muchas gracias y hasta luego, doctor. Saludos a todos.